La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de hiperhidrosis. ¿Qué es hiperhidrosis? Cuando una persona suda, pero en demasía, y esa sudoración hace que no pueda llevar una vida normal. Acá en Paraguay, te imaginas, todos sudamos porque hay mucho calor siempre, pero bueno, hoy vamos a hablar de cuando ese sudor ya excesivo se llama hiperhidrosis. Quien nos va a contar esto es el doctor Chon Lee. Él es cirujano de tórax, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía. Y yo le decía, pero usted, doctor, es cirujano de tórax, ¿por qué no hablamos de cirugía de tórax? Y me decía, bueno, hiperhidrosis, el tratamiento, evidentemente la cirugía tiene que ver con esto. Bueno, obviamente yo no tengo la más pálida idea de cómo se hace esto. Quien nos va a contar es nuestro invitado, en instantes nada más. Y atención con estos datos, vamos con esa placa, señor director, dice la hiperhidrosis puede afectar al 2% de la población de raza blanca. Este porcentaje es superior en pacientes de origen asiático, sobre todo en japoneses. Se presenta con más frecuencia entre los 25 y 64 años y en un 40% de los casos suele haber algún familiar más que lo padece, lo que demuestra su tendencia heredativa. Bueno, de este tema hablaremos hoy con nuestro invitado. Atención, porque es un tema interesantísimo. Vamos a hacer lo que hacemos aquí en el programa. Al inicio, siempre agradecer. Y agradecemos a las empresas que están apoyando a nuestro programa. Agradecemos a los profesionales que nos brindan su tiempo y sus conocimientos. Te agradecemos a vos que estás del otro lado acompañándonos. Y le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, y podemos seguir agradeciendo. Hay que aprender a agradecer. Es de bien nacido ser agradecidos. Es el primer paso a la felicidad y además nos pone de buen humor. Y de esa manera queremos comenzar el programa. Vamos a hacer un pequeño corte. Yo recibo a mi invitado, el doctor Chon Lee, cirujano de tórax, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía. Y después del corte ya estamos con el tema de hoy. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Chon Lee. Él es cirujano de tórax, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muchas gracias, bien, bien. Un placer tenerlo acá. Es la primera vez que viene a nuestro programa. Es la programa, primera vez, ¿verdad? Sí. Bueno, es la primera de varias, porque seguramente va a tener un tiempito para volver a nuestro programa. El doctor Chon Lee es de Corea. Estuvimos hablando, yo le comenté que conozco Corea, que estuve ahí estudiando. Bellísimo, pero vino de chiquitito, ¿verdad? De joven, muy joven. Muy jovencito, muy chiquito. Bueno, hizo todo acá, el colegio, la facultad, todo. Todo. Bueno, y cómo, yo también le preguntaba eso, ya quiero saber, quiero que les cuente, ¿cómo se le ocurrió ser cirujano de tórax? O sea, ¿cómo eligió? No sé si se le ocurrió, ¿cómo elige esa especialización? Y bueno, uno hace lo que conoce. Yo soy de la sala 10, o sea, la primera cátedra de clínica quirúrgica. En esa época el jefe de cátedra era el profesor Aníbal Filártica, sí, el que es ahora director de emergencias. Él es cirujano de tórax y con él hacíamos varias cirugías y bueno, de ahí
Me empezó a gustar la cirugía torácica y ya terminando mi especialización en cirugía general, decidí hacer la subespecialidad en cirugía torácica. Entonces, gracias al profesor, bueno, tengo esta especialidad. Genial. Y bueno, y le mandamos un saludo acá a Aníbal desde acá. Bueno, y lo que quiero, doctor, es que nos explique un poquito. Yo dije, hiperhidrosis es sudar mucho, ¿verdad? Ahora, que nos explique un poquito eso. ¿Qué significa sudar mucho? Porque a lo mejor mucha gente está viendo el programa y dice, pero qué exagerado, hacerse una operación, hacer algo porque suda mucho, todo el mundo suda. ¿Cómo es eso de hiperhidrosis? Bueno, la hiperhidrosis, como su nombre, como usted lo dijo, es sudar en demasiado, ¿no? Sudar mucho. La sudoración es un mecanismo normal de cada uno, porque con la sudoración uno lo que hace es autorregular la temperatura corporal. Hay algunos que sudan menos, sudan más, pero todos sudamos. Cuando nosotros hablamos de hiperhidrosis, esa sudoración que ya no es normal, o esa sudoración que es excesivo, ya molesta al paciente, ya interfiere con su vida social, y más que nada con su vida laboral. O sea, esa sudoración que uno no puede pasar la mano porque está siempre mojada, tiene que cambiarse 3, 4 veces la camisa al día porque las axilas siempre están mojadas. Y eso, o sea, socialmente y laboralmente le interfiere en su vida cotidiana. Entonces ahí sí hablamos de una hiperhidrosis, ¿no? Y ese más que nada es. Ajá. Pero el tema de sudor, por ejemplo, es más, cuando se habla de hiperhidrosis, es más en las palmas de las manos, en las axilas, o es en todo el cuerpo, así que suda también, o se ve más en esos lugares. La hiperhidrosis generalmente se localiza en 3 lugares principalmente, en las manos, en las axilas y en los pies. Esos son los 3 lugares donde principalmente uno suda. Según estadística, uno suda más, o sea, la hiperhidrosis se caracteriza más por sudoración en la axila, después vienen las manos, y en menor frecuencia los pies. Ya, perfecto. Bueno, y bueno, ya quiero saber todo, ¿verdad? Tenemos mucho material, pero ¿esto se hace una operación para solucionar este problema o son unas inyeccioncitas o cómo es? Generalmente la hiperhidrosis, normalmente el camino de los pacientes, como es una afección benigna, digamos, más que nada molestosa, y lo primero que es, como en la piel, los pacientes van junto al dermatólogo. Y nosotros también recomendamos eso, que se haga primero todos los pasos, porque la cirugía en general, como usted dice, es un tratamiento invasivo. Todos los pacientes van al dermatólogo y bueno, el dermatólogo usa antitranspirantes, usa algunos anticolinérgicos para reducir la sudoración. Y normalmente cuando hay una hiperhidrosis primaria mejoran en parte, pero no retrocede del todo, porque generalmente la sudoración, el estímulo siempre sigue. El segundo paso generalmente van con los cirujanos plásticos. Los plásticos hacen un tratamiento, pueden hacer con dermoabrasiones de las glándulas sudoríparas y actualmente el Botox. Solamente que el Botox tiene una eficacia de 3 a 6 meses. Como el Botox lo que hace es paralizar las células musculares de las glándulas sudoríparas. Cuando pasa el efecto, vuelve otra vez. Cuando ya recorrió todo ese camino, porque generalmente aparece en pacientes jóvenes. Hay gente que tiene hace 5 o 10 años el tratamiento y siempre recurre. Pero esto aparece en pacientes jóvenes y dura toda la vida. Dura toda la vida. Entonces, nosotros lo que ofrecemos es una cirugía, es el tratamiento más definitivo de la hiperhidrosis. Nosotros cuando se opera, en el acto, como depende del sistema nervioso, es como una corriente eléctrica, ¿no? Como un cable. Nosotros cortamos el cable, entonces deja llegar el estímulo, el paciente al minuto deja de sudar. Así de rápida la respuesta. Claro. Ahora, si la sudoración es un mecanismo de defensa del organismo, ¿cortar eso no es peligroso? Es una cirugía que, las complicaciones del procedimiento, generalmente cuando uno deja de sudar en la mano o en la axila, el paciente tiene que compensar. Entonces no es como una complicación, sino es una sudoración compensatoria, es como un proceso de la cirugía. Porque el paciente tiene que sudar por algún lado. Y ya no suda más donde nosotros le hicimos la cirugía, sino empieza a sudar. A veces sudan un poco en la barriga, un poco en la espalda. O sea, como que se distribuye un poco más el sudor y ya no es tan molesto como al inicio. Exacto, pero siempre cuando uno le pregunta al paciente la satisfacción de la cirugía en comparación, porque la sudar también en la espalda también molesta. Claro. Entonces uno le pregunta cuál es la satisfacción de la cirugía en comparación a los inconvenientes que tiene ahora. Y casi el 100% de los pacientes
están contentos con el procedimiento porque es la parte donde uno se comunica, ¿no? La parte de las manos, la axila. Entonces, es lo que más se ve, y en las axilas, que queda tan feo cuando, no sé, una camisa está mojada, una cosa así, da una... Normalmente estos pacientes ya son los pacientes más informados, porque ellos ya, como tienen tratamientos muy extensos, Sí. ya cuando vienen ya están convencidos de la cirugía, porque ya averiguaron Ya por vieron internet, todo. ya vieron todo. Entonces cuando vienen, Ya vienen vieron el directo. doctor en casa también. Bueno, vamos a ver este material, doctor. Hay un material preparado todos los materiales son preparados por nuestro equipo de producción, y vamos a ver este primer material, por favor. Grados de afectación de hiperhidrosis. La hiperhidrosis puede presentar distintos grados de afectación para el paciente. Grado 1. La sudoración no se nota nunca ni impide la actividad normal del paciente. Grado 2. La sudoración es tolerable, pero a veces impide la actividad normal del paciente. Grado 3. La sudoración es raramente tolerable y frecuentemente impide la actividad normal del paciente. Grado 4. La sudoración no es tolerable e interfiere continuamente en la actividad normal del paciente. Bueno, yo voy a preguntar algo, porque acá dice grados de afectación de hiperhidrosis. Y el grado 1 dice la sudoración no se nota nunca ni impide la actividad normal del paciente. Entonces no es hiperhidrosis. No, es O sea, una no sudoración normal. Es grados de sudoración. sudoración. Así mismo no de afectación de hiperhidrosis. Y bueno, cuando ya no es tolerable es el tema, ¿verdad? Exacto. Esto es una cirugía que se hace desde hace 100 años más o menos. ¿Sí? Pero antes se hacía con una toracotomía, era una cirugía mayor, porque uno hacía una toracotomía. Actualmente la cirugía esta ganó mucha popularidad porque se hace por cirugía por videotorácica, o sea, una cirugía mínima invasiva. Claro, el cortecito es corte pequeñito. Es pequeñito, entonces la morbilidad es menos, los pacientes generalmente tratamos ya en régimen ambulatorio, o sea, el paciente Sí. se interna, se opera, si todo está bien puede irse a la noche o al día siguiente, Claro. dependiendo. Por eso como la cirugía se simplificó tanto y los riesgos se minimizaron tanto, Sí. entonces con mucha seguridad nosotros ofrecemos este tipo de procedimientos a los pacientes porque, como le digo, los riesgos son, o sea, Claro. siempre hay riesgo porque es un procedimiento quirúrgico, pero, Pero, son ¿qué es mínimos. lo que se hace? ¿Se va a la glándula sudorípara? Acá no sé si yo o- traje, lo que pasa es que la glándula sudorípara, Sí, o sea, la sudoración es un mecanismo autónomo, o sea, Sí. depende del sistema nervioso autónomo. O sea, nosotros Sí. no sudamos porque queremos, sino porque hay algunos reflejos que nos Claro. hacen sudar. Y eso está mediado por lo que se llama los ganglios, o sea, una cadena simpática. Sí. Es una cadena, es como un nervio sí. que viene del cerebro, pasa por el cuello y por el tórax. Y el que inerva los vasos, o las manos y la axila, es a nivel de la segunda y tercera costilla. Entonces lo que nosotros hacemos es cortar ese nervio específicamente a esa altura, ¿Que está dónde? ¿En que qué está parte? dentro del tórax. Ah, por eso es, intervenimos claro. nosotros, porque es una Yo pensé cirugía. que era directamente la axila. No ahí tocamos la te vas a la glándula. axila, sacás ahí alguna cosa y ya está. Es no es el procedimiento que hacen los cirujanos plásticos. O sea, ellos hacen Ah. dermoabrasiones que quitar quitan Las todas las glándulas. glándulas sudoríparas y el botox. El botox Claro. es inyectable directamente en las glándulas Sí, sudoríparas. sí. Nosotros lo que hacemos es cortar el nervio. Ujú. Entonces es un tratamiento definitivo, o sea, no vuelve atrás. O sea, Claro. Por ejemplo, el botox pasa el Dura efecto un tiempo. y igual Claro. recurre nuevamente. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver, tenemos otro material. Si podemos presentar, por favor. Tipos de hiperhidrosis. Según la causa primaria, suele ser más localizada focal y de causa desconocida. Secundaria, obedece a situaciones clínicas subyacentes y suele tener un patrón corporal más generalizado. Puede aparecer en distintos momentos de la vida del paciente en relación a la menopausia, ciertas drogas, problemas de tiroides, tumores o intoxicaciones leves de mercurio. Según la localización, axilar, palmoplantar, gustativa, generalizada. Según la extensión, hiperhidrosis localizada, cuando la hipersudoración abarca una superficie igual o menor a 100 centímetros cuadrados. Hiperhidrosis generalizada, cuando el exceso de sudoración abarca una superficie mayor a 100 centímetros cuadrados. ¿Está correcto eso, doctor? Sí. O sea, tipos. O sea, nosotros normalmente no
o sea, porque hay estudios donde uno puede ver cuánto uno suda. Entonces, generalmente le ponen la axila en la mano como un papel o como un algodón. Entonces, cuantifica. Ya. Se cuantifica, o sea, cuánto de sudoración tiene. Nosotros nos basamos principalmente en la sintomatología del paciente. O sea, si el paciente es el que refiere, ¿no? Cuando uno le pasa la mano, si está todo el día está mojado, refiere que en su actividad diaria no puede manejarse o todo el día tiene que cambiarse la camisa. Bueno, ese para nosotros es el paciente que tiene hiperhidrosis. O sea, esta forma más cuantitativa, más para hacer trabajos. Claro. O sea, trabajos Ahora, por científicos. ejemplo, una persona que al escribir se le mancha porque está sudando. Sí. O no sé, el teclado de la computadora se queda todo mojadito. O sea, esa ya es una persona que está con hiperhidrosis. Aunque esté en el aire, siempre, o sea, suda. ¿En el aire también? En el aire suda. O sea, no es solamente en el calor que cuando uno porque normalmente... el estímulo para sudar no es el calor. O sea, a veces son estímulos, o sea, emocionales, o a veces el estrés. Nos ponemos nerviosos y sudamos, por ejemplo. Entonces, ¿verdad? es independiente de la... O sea, cuando uno hace calor suda más, pero también sudan en invierno, o sea, no depende de la temperatura externa. Qué interesante todo esto que estamos Nosotros aprendiendo. En este tipo de procedimiento, como es un procedimiento ya definitivo, cuando un paciente viene y me dice que todavía no recurrió al dermatólogo, viene por referencia, entonces nosotros le mandamos al dermatólogo, o sea, que haga todo el camino para que esté convencido que este es el procedimiento, porque a veces funcionan los otros tipos de procedimientos y puede mejorar. Claro. Y esto ya es, cuando nosotros hacemos la cirugía, ya es definitivo. O sea, ¿usted recomienda a la persona que está con este problema que vaya al dermatólogo primero? Exacto, para que después diga, o sea, para que... Y si no mejora o lo mismo le molesta... Viene con nosotros. Claro, porque depende de cada persona también, ¿verdad? Hay personas que no le molestará y otras personas que le molestan más, que son más delicadas. Así mismo, porque para algunos una cirugía muy excesiva para hacer por sudar nada más. Claro. Entonces siempre nosotros hacemos ese procedimiento porque para el paciente viene con nosotros ya venga convencido, porque esto no hay vuelta atrás. Claro. O sea, nosotros operamos y porque ya cortamos y no, o sea, volver a unir un nervio a ese nivel, los resultados son muy malos y casi no se realizan. Perfecto. Doctor, hacemos un corte. Volvemos enseguidita. Bueno, nosotros continuamos hablando con el doctor Chon Lee, él es cirujano de tórax, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, hablando de hiperhidrosis. Hiperhidrosis es cuando la persona suda en demasía y ese sudor ya le afecta el trabajo, la vida social, tiene las manos o los pies permanentemente mojados, como tipo cuando uno sale de la pileta, por ejemplo. Los pacientes cuando sudan mucho los pies, no pueden usar sandalias ni zapatos abiertos. Claro, porque se resbala, ¿verdad? Y se le pega el polvo, o sea, la arena, sí. O sea, entonces... Es como salir de la pileta. Así es. ¿Verdad? Y así mojado, o de la ducha, ¿verdad? Bueno, tenemos otro material que habla de las causas, vamos a ver. Causas. Hiperhidrosis primaria. La causa no es del todo conocida. Se relaciona claramente con una hiperactividad simpática y un exceso de respuesta sudomotora. Las situaciones de tensión suelen exacerbar el cuadro. Hábitos como el consumo de bebidas, nicotina, cafeína y ciertas comidas u olores también pueden disparar el grado de sudoración. Hiperhidrosis secundaria suele ser generalizada y presentarse inmersa con otros cuadros clínicos como alteraciones del funcionamiento de la médula espinal, neuropatías periféricas, lesiones cerebrales, lesiones tumorales intratorácicas, problemas sistémicos o intoxicaciones de mercurio. Hiperhidrosis localizada puede estar relacionada con la presencia de, entre otros, tumor glómico, nevus azul, paquidermoperiostosis, neuropatía diabética, parotiditis, abscesos de parótida. Bueno, todo muy complicado, por lo menos como se escucha, doctor. ¿Está correcto todo eso? Sí, nosotros realmente siempre cuando nosotros vemos este tipo de pacientes, siempre descartamos las causas secundarias. Porque las causas secundarias, o sea, uno corrigiéndolas, se corrige la sudoración.
La causa más frecuente es el bocio, ¿no? El hipertiroidismo, que es frecuente en Paraguay. Que bueno, entre una de sus consecuencias es el golpe de calor y, o sea, la hipersudoración. Sí. Otra causa es las mujeres, generalmente la gran mayoría de esos pacientes son jóvenes, ¿no? Entre 25 y 30 años, pero la menopausia también puede producir una hiperhidrosis. Claro. También hay ciertos tipos de tumores que pueden producir hiperhidrosis, o sea, generalmente los tumores del sistema nervioso central o tumores que secretan cierto tipo de hormonas también pueden producir. Pero el 90%, o para no decir un poco más, el 90% de la hiperhidrosis es primaria, o sea, cuando viene este tipo de pacientes, las causas generalmente, o sea, uno descarta las causas, uno no encuentra algo que Claro. justifique la hiperhidrosis, más que una hiperactividad del sistema nervioso simpático. Ya, pero qué importante es saber que si uno tiene hiperhidrosis puede ser debido, o sea, qué importante es conocer las causas, porque a lo mejor hay un tumor en no sé Exacto. dónde es el tumor. Generalmente son tumores del glóbulo, porque el hipotálamo es el que generalmente Claro. es el que regula la sudoración. Claro, o sea, eso puede ser a causa de algo más preocupante Pero que generalmente sudar mucho. manifiesta otros síntomas, ¿no? Ajá. O sea, ya tiene cefalea, ya tiene alteración de la visión, Claro. o sea, es como un síntoma aislado, pero no es un síntoma aislado del tumor. Cuando Entiendo. uno piensa en las cosas, tiene que hacer una conjunción. Pero claro. Pero qué interesante y qué importante saber esto para ir a consultar, ¿verdad? Que bueno, que el médico vea y diga, no, esto realmente es hiperhidrosis, no hay otra causa. Entonces, bueno, hace el tratamiento con el dermatólogo, con el qué sé yo, y después si no se soluciona, aquí te espero. Así es, ¿verdad, doctor? Así es. Bueno, me gusta eso porque es muy sincero el doctor Chon Lee, y en vez de decir, vengan nomás, yo les opero y ya está solucionado, sino que está diciendo, traten de encontrar la solución si es que se soluciona de alguna otra manera. Porque este es un tratamiento definitivo, o sea, cuando nosotros operamos, o sea, ya no va a sudar más ahí. A veces cuando uno deja de sudar, a veces tiene la piel muy seca, eso a veces también es molestoso. Claro. El paciente tiene que saber que cuando se opera este tipo de cirugía Ya no va a sudar más ahí, entonces Sí. la piel entonces a veces tiene que usar algún tipo de cremas o algo así. Entonces, como algo tan definitivo, entonces Claro. esperamos que el paciente agote todos los otros recursos Sí. y después, cuando ya no funciona, entonces sí operamos nosotros. Doctor, ¿cómo es la operación? ¿Dónde se abre? El doctor trajo unas imágenes que fueron censuradas aquí por la conductora del programa, porque le digo, vamos a pasar en dibujitos, no la realidad así por el horario de programa. Pero vamos a buscar y vamos a poner en eso. Pero nos explica dónde se corta, qué es cómo de grande es el corte que hacen, Bueno, ¿cómo es? Esto es una cirugía, es una Sí. cirugía general, se hace con anestesia general. Sí, Nosotros normalmente usamos una anestesia general especial, que es una anestesia con intubación selectiva. O sea, por ejemplo, uno primero insufla un pulmón y después se insufla el otro pulmón. ¿por qué eso? Porque tiene que operar los dos lados y generalmente como hacemos por video, nosotros necesitamos una cavidad. O sea, y la cavidad se realiza cuando se desinfla el pulmón. Sí. Realmente, o sea, los anestesistas, manejan muy bien esa parte, mayormente. Realmente hacemos por videotoracoscopía, que es una cirugía de mínima invasiva. Realmente usamos dos abordajes, dos incisiones. Una incisión que está justo por debajo de la línea de la mama, realmente no Sí. se nota, es aproximadamente 1 centímetro, ¿no? Sí. Y otra un poco más arriba, un poco más pequeña, de 0,5 centímetros. A nada. Ahí metemos una cámara y por el otro lado metemos como una tijera, ¿no? Vemos ahí el nervio, localizamos el nervio y cortamos el nervio. Y esa es toda la cirugía. Después vamos al otro lado y hacemos el mismo procedimiento del otro lado. Cada lado dura en promedio 20 minutos más o menos. Sí, eso es en los dos lados del tórax, Del ¿verdad? tórax. Es el nervio que hace sudar. Exacto, es el nervio que lleva el estímulo. Bueno, pero ¿y si la persona suda en las manos nomás? ¿Cómo sabes dónde vas a cortar o ya deja de sudar de Bueno, por eso vida? nosotros, o sea, ya está todo estudiado. Generalmente cuando sudan las manos, nosotros cortamos a nivel de T2, significa, o sea, el nervio que pasa sobre la segunda costilla. Ya está. Si suda la axila, cortamos el nervio que pasa sobre la cuarta costilla. Qué fantástico. Entonces T4. Y si suda más abajo de los pies, generalmente entre Sí. T5 y T6, a ese nivel. O sea, eso ya Ya está estudiado. O sea, se corta ahí y en ese lugar
específico ya no suda, pero sí suda en el resto del cuerpo, ¿verdad? Bueno, ahora las consecuencias de esto. La persona va, se hace la cirugía, ya no sudan las manos, ¿verdad? Y va a tener las manos, se le va a secar la palma de las manos. Siempre esto es una cirugía. Siempre le explicamos al paciente que es una cirugía con anestesia general, entonces tiene sus riesgos. En este tipo de cirugía mortalidad casi no hay. O sea, morbilidad realmente también es muy baja porque como es procedimiento mínimo los pacientes realmente los preparamos bien. O sea, generalmente el paciente tiene que hacerse un chequeo general como cualquier cirugía. Claro, sí. Las complicaciones, generalmente más que una complicación, es como una consecuencia del procedimiento, la sudoración compensatoria que le había comentado. Que los pacientes ya no sudan en las manos donde nosotros le hicimos la cirugía, pero pueden sudar en otro lado que normalmente no estaban no tenían no sudor. Es que aumenta la sudoración de un lugar, si es de las manos, aumenta en la axila que normalmente se suda. O sea, uno comienza a sudar, no se sabe en dónde. Generalmente ya se vio la sudoración compensatoria generalmente es en la barriga, en la espalda y en los muslos. Esos lugares donde normalmente uno no suda en esa parte, pero cuando se hace este tipo de cirugía parece que por algún mecanismo se compensa en esas regiones. Sí. No en la axila ni en la mano, porque generalmente en la axila y la mano comparten casi el mismo nivel. Generalmente cuando uno, aunque sude la mano, hace la cirugía, parece que deja también sudar la axila, porque generalmente los niveles T2 y T3 son muy cercanos. Claro. Entonces también... Ahora, uno suda, normalmente no hablo de quien tiene hiperhidrosis, quien no tiene hiperhidrosis. Hace mucho calor, uno suda prácticamente en todo el cuerpo, pero en algunos lugares más como la axila, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hace, por ejemplo? Hay gente que suda acá en el labio como bigote, por ejemplo, y hay otra gente que suda acá en la sien más que en otros. ¿Eso tiene algo que ver o es...? Para la cirugía, generalmente donde nosotros podemos realmente afectar en la calidad de vida del paciente, hay pacientes que se sonrojan mucho y se le hace como un flashing, ¿no? Eso también es un sistema vasomotor, ¿no? Ese nivel uno puede cortar a nivel T2 y mejora mucho. O sea, como no tiene más inervación simpática, mejora. Sí. Sudoración en axila, manos, pies. Y ya otras regiones ya no, o sea, no se trabaja en eso. No se trabaja porque los nervios no van hasta ahí. O sea, la cadena simpática, o sea, del tórax, o sea, no inerva, por ejemplo, o sea, yo sudo mucho en la espalda y me quiero hacer la cirugía y bueno, no existe para esa región. La cirugía es para la hiperhidrosis en las manos, axila y pies. Donde mejora realmente. Ya. Pero si me dice que suda en la frente, ¿qué cirugía? Claro. Bueno, eso no existe. Sí. O sea, por lo menos en este tipo de cirugía. Claro, perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte, ¿verdad? Volvemos en instantes. Tomando agua, hablando de muchas cosas. Continuamos con nuestro invitado, doctor Chon Lee, cirujano de tórax, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, hablándonos de hiperhidrosis. Hiperhidrosis cuando se suda en demasía en las manos, en las axilas o en los pies. Y para eso existe esta operación. ¿Que se corta el nervio, doctor? Nos cuenta otra vez. Lo que nosotros hacemos es cortar la cadena simpática en ciertos niveles que son las que afectan a la axila, a las manos o a los pies. Generalmente es un tratamiento ya definitivo, porque cuando uno corta la axila, o sea, corta el nervio, se interrumpe la transmisión nerviosa. Claro. De esa forma, entonces no hay un mecanismo de feedback ni nada, entonces la glándula sudorípara no recibe la información de que tiene que sudar. Claro. Entonces ahí el efecto es inmediato. Uno corta y al minuto ya deja de sudar. Bueno, y dependiendo de dónde sea el lugar del sudo que se suda, es donde cortan ustedes el nivel de la cadena simpática. Bueno, y generalmente decía acá que es gente joven la que acude y porque de joven comienza esto. Si uno no hace algo, va a seguir. Exacto. ¿Verdad? Ahora, una persona, no sé, digo yo, de 20 años o de 25 años que sea eso, es de por vida que ya no va a sudar más. No, así es. Entonces, tiene que tener
algún método alternativo para la piel de ese lugar. Exacto. Hay gente que se quejan de una sequedad excesiva, ¿no? O sea, generalmente, o sea, siempre tiene cierto grado de lubricación en la mano, aunque no sude, siempre uno tiene cierto grado de lubricación. Pero hay gente que, bueno, se quejan de bueno, esos pacientes, bueno, le agarramos alguna crema, algo así que normalmente, o sea, están mejor con eso que con la sudoración. Realmente no, así casos de úlcera por sequedad excesiva, grieta que se produce en la mano, bueno, a ese grado de sequedad no va, porque lo que no hacen es no sudar, la lubricación normal, o sea, siempre la tienen. En una parte decía que puede ser hereditario. Realmente, o sea, generalmente cuando tiene cierto grado de carga genética, porque hay algunos que son el padre o la tía, generalmente tiene cierto grado de componente familiar. Entonces, bueno, se habla de cierta carga genética. Pero hereditario, como así decir hereditario que yo tengo y mi hija va a tener, no es así. O sea, tiene una carga genética, pero así hereditario, como la palabra lo dice, no tanto así. Y acá en nuestro país hay mucha gente que ya se operó. Hay varias. Generalmente yo creo que la estadística más grande la tiene el profesor Filardia, que es el que inició este tipo de procedimiento acá. Y él creo que tiene una estadística casi de 100 pacientes. Nosotros que empezamos así yo estoy acá ejerciendo la especialidad hace casi 8 años que vine acá. Como trabajo en varias instituciones públicas y con el privado, bueno, generalmente tenemos una casuística de casi 20 pacientes. Entonces, los pacientes, o sea, ellos. Y tengo otros colegas también que, bueno, como somos varios cirujanos, bueno, todos los pacientes, o sea, en todos los niveles, ya sea en el privado o en el público, hay pacientes que requieren este tipo de procedimiento. Bueno, es interesante porque es algo que no habíamos hablado antes de este tema. Hiperhidrosis hay solución. Si es que usted, a lo mejor, justamente la persona que tiene hiperhidrosis está viendo el programa y ya hizo de todo, ya se fue al dermatólogo, al cirujano plástico, a todo y lo mismo, no se le soluciona el problema, entonces esta es la solución, la operación. Y la operación son 2 cortecitos chiquitos nomás de cada lado, ¿verdad? Exacto. Y el postoperatorio, doctor, o sea, 2 cortecitos chiquitos te cosen y ya te vas a tu casa. ¿Y después cómo es? Realmente nosotros esto hacemos, o sea, siempre, como una cirugía, siempre preparamos bien al paciente, o sea, todos sus estudios. Normalmente, como son gente joven, generalmente, o sea, toleran bastante bien el procedimiento. Lo hacemos tipo en régimen ambulatorio, o sea, que se interna a la mañana, lo operamos casi al mediodía a la tarde, y a la noche, o si tiene un poco de molestia, al día siguiente ya se van a su casa. El reposo en el postoperatorio, si el paciente necesita trabajar, al día siguiente puede ir a trabajar, o sea, no tiene por qué hacer un reposo prolongado en casa. Claro. Dependiendo si tiene más o menos dolor. Generalmente, como son cirugías mínimo, poco invasivas, o sea, el dolor también se controla bastante. Hay algunos que no le duelen. De tal manera que si el paciente no quiere un reposo prolongado, a los 2 o 3 días o al día siguiente mismo, puede hacer su actividad diaria. ¿Hay alguna edad que usted puede recomendar? Bueno, si tenés, esta es la edad ideal de hacerte. Realmente este tipo de cirugía no tiene una edad definida. Realmente cuando el paciente ya no está cómodo con o sea, socialmente o laboralmente ya le molesta. El paciente más joven que operamos tenía 15 años, que su mamá le regaló la cirugía como por su cumpleaños. Pues la gran mayoría son gente que están en etapa laboral, o sea, entre los 22, 23, cuando ya empiezan a trabajar, cuando ya empiezan a socializar más. Claro. O sea, realmente es el grupo etario que más gente se operan de este tipo de cirugía. Perfecto. Bueno, vamos a ver, nosotros estamos en redes sociales, doctor, la gente está viendo el programa, envía sus preguntas, vamos a ver quién está ahí que quiere saber. Esteban de Luque dice, ¿todos los pacientes con hiperhidrosis pueden someterse a cirugía para tratar su enfermedad? Es una consulta. Siempre y cuando la condición clínica del paciente permita que pueda ir a una cirugía, puede ir a una cirugía. O sea, la única limitante de este tipo de cirugía es que el paciente no se pueda someter a una anestesia general, por ejemplo, que generalmente no es en el caso de este tipo de pacientes. Claro. Porque pueda someterse a una cirugía, no existe ninguna contraindicación para este tipo de procedimientos. ¿Y cuánto tiempo dura la cirugía, doctor? Generalmente por lados, operamos los 2 lados, ¿no? El lado izquierdo o derecho, generalmente son 20 minutos por lado aproximadamente, a veces poco menos, a veces más. Generalmente no pasa de 1 hora todo el procedimiento quirúrgico. Está bien rápido. O sea, es sencilla, no digo simple, pero una claro. cirugía que... Claro, que antes era
abrir Exacto. todo, cortar todo. Ahora con el tema de... Antes se hacía por toracotomía, por eso no era una cirugía que se ofrecía mucho. Toracotomía es abrir ¿Cómo el es? tórax, ¿no? tórax. Uno o abría el tórax, abría del lado izquierdo, después le daba la vuelta, abría del lado derecho, pero no tiene sentido operarse a un lado y dejarse al otro lado, realmente los dos lados al mismo tiempo. Entonces, como era muy invasivo, realmente no se ofrecía mucho. Claro. Pero con este tipo de cirugía mínima invasiva, como se simplificó mucho, no digo que es más fácil, sino se simplificó mucho. Sí. Para el paciente es menos. Exacto, se simplificó mucho, entonces sí se ofrece porque hay mucha seguridad en el procedimiento. Fantástico. Bueno, tenemos otra consulta en redes sociales. Juana, de Pedro Juan Caballero, dice, ¿la hiperhidrosis puede ser signo de alguna otra enfermedad más grave? Como habíamos mencionado, siempre cuando uno tiene hiperhidrosis tiene que descartar las causas secundarias, ¿no? Porque como no tiene sentido operar si existe la causa secundaria, porque probablemente uno deje de tener sudoración cuando se hace con la cirugía, pero existiendo la causa, existiendo un factor externo que no es la enfermedad, que no es lo que le produce el problema, siempre uno está obligado a descartar las causas secundarias. En nuestro país lo que más se ve es el hipertiroidismo por frecuencia. O sea, usted como cirujano, cuando va una persona con hiperhidrosis, primero le hace todos los análisis y todo para descartar absolutamente otra causa que no sea hiperhidrosis primaria, solamente. Ajá. Siempre, ese entra dentro del esquema de los análisis preoperatorios que nosotros hacemos en este tipo de pacientes. Porque bueno, de todas formas estos pacientes ya vienen cuando vienen con nosotros ya vienen en la última etapa, ya pasaron por varios médicos, ya pasaron por años de tratamiento. De todas formas nosotros siempre, vemos todos los estudios, si falta algo, le pedimos para descartar este tipo de causas secundarias de la hiperhidrosis que normalmente tratando las causas, a veces las causas es más grave que la hiperhidrosis misma, entonces siempre estamos obligados a descartar este tipo de causas. ¿Y no hay contraindicación a este tipo de operación? Realmente no existe una contraindicación a no ser que sea la misma clínica al paciente, un paciente que sea cardiópata o que no pueda tolerar una cirugía, esa sería la contraindicación, pero así una contraindicación formal descartando todas las causas no existe. Doctor, ¿y tienen mayor mujeres, más cantidad de varones o no tiene nada que ver eso? Casi el 80% son mujeres, la gran mayoría son del sexo femenino. ¿Pero que se van a operar o que tienen que tienen este tipo de problemas, son del sexo femenino. Más las mujeres. Bueno, entonces, vamos a hacer una recopilación de lo que estuvimos aprendiendo. Cuando ya el sudor impide a la persona trabajar, llevar una vida normal, se denomina hiperhidrosis, ¿verdad? Cuando se suda más de lo normal. O es como que acabas de salir de una ducha, ¿verdad? O de la pileta, una cosa así. Sí. No es el sudorcito nomás, sino que se mojan las manos, se mojan los pies, se mojan las axilas, es como que está bajo una ducha. Son pacientes que continuamente andan con una toalla. Ahí está. Así es, esa es la definición de... Bueno, ¿esto tiene que ver con la cantidad de líquido o de agua que la persona tome o no tiene nada que ver? Es totalmente independiente de eso. Porque realmente uno tiene una carga simpática y el que desencadena la carga simpática uno no sabe cuál. A veces el estrés, a veces el paciente está sudando, entonces se estresa porque suda y suda más todavía. Claro. A veces, puede ser algunos aromas o a veces, uno no identifica bien el factor externo. Generalmente porque cuando duermes generalmente no sudan. Eso claro. Sí. ¿Cómo es eso, algunos aromas? Es que uno no sabe cuál es el desencadenante. Puede ser el café, puede ser el alcohol. A veces con alcohol suda más. Uno no identifica bien el desencadenante de la sudoración en este tipo de pacientes cuando tienen porque es una hiperactividad del sistema nervioso simpático a ese nivel. Por eso cuando nos ponemos nerviosos sudamos. Así es. Porque tiene que ver es una reacción normal. Pero estos pacientes está exagerada la claro, reacción. Claro. Y como sudan se pone más nervioso y suda más. Porque suda y suda más, claro, tal cual. Bueno, lo importante, tenemos que ir al corte. Bueno, después a la vuelta estamos ya en la parte final del programa y el doctor nos va a dar una síntesis de lo que estuvimos hablando.
en la parte final del programa, pero todavía tenemos tiempo para hablar con el doctor John Lee, él es cirujano de tórax, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía. El tema de hoy, hiperhidrosis. Doctor, hablando de la sudoración normal de la gente, cualquier persona que no tiene hiperhidrosis, ¿hay etapas en la vida en que uno suda más y hay otras etapas que suda menos o cómo es? Realmente este tipo de la hiperhidrosis generalmente no digo que se desencadena, sino se hace más acentuada y le molesta más a los pacientes en etapas, generalmente en la adolescencia y en la vida adulta joven, ¿no? Realmente los ancianos, en los pacientes de mayor edad, generalmente ancianos, realmente no sé por qué mecanismo, parece que sudan menos. Realmente ese tipo de pacientes nosotros, no los vemos, no, claro. No vienen con nosotros. ¿Niños con hiperhidrosis puede haber? Pero en los niños uno espera que pase la hiperhidrosis. Generalmente en los niños la estimulación simpática, siempre cuando es este tipo de problemas, uno le da un cierto tiempo, porque a veces, generalmente los bebés tienen sudoración excesiva. Claro. Pero con el tiempo van pasando. Entonces, generalmente uno espera que llegue a la adolescencia para proponer este tipo de procedimientos. Claro. Bueno, y hiperhidrosis ¿cómo se llama? ¿Es una enfermedad? ¿Es un síndrome? No es una enfermedad, es un problema. Es un problema. Bueno, pero está catalogado en los seguros médicos, por ejemplo, te cubren lo que cubre la toracotomía, la simpatectomía torácica. Porque la simpatectomía torácica no se hace solamente para hiperhidrosis, es lo más frecuente que se haga para hiperhidrosis. Pero también sirve para problemas vasculares, para síndrome de Raynaud, para distintos tipos de procedimientos que producen una hiperreacción del sistema nervioso, del sistema simpático, que produce una reacción vasomotora interna. A veces para algunos tipos de dolores manos también se puede hacer este tipo de cirugía. Entonces, está catalogado como simpatectomía torácica. Que no es solamente se usa más para hiperhidrosis, pero también para otro tipo de enfermedades. Ya, perfecto. ¿Y se hace también en IPS y en los hospitales públicos? Claro, nosotros este tipo de cirugía hacemos en IPS, hacemos en el hospital clínica. También estoy trabajando en el Hospital San Jorge, también en el Hospital del Ministerio, también estamos realizando ahí este tipo de cirugía. Así que los pacientes, si no pueden pagar un servicio privado, pueden venir con nosotros. Claro. Y como es una cirugía, no es una urgencia, entonces lo programamos y de todas formas se operan todos los pacientes. Perfecto. Bueno, y el resultado es inmediato. Felices, ¿verdad? Después los pacientes. Los pacientes siempre dicen que hay un antes y un después de la cirugía. Seguro. Porque antes era así, después, viene un cambio radical en su estilo, en la forma social, como se... realmente la diferencia es muy notoria en este tipo de cirugía. Y muy satisfactoria para el cirujano porque uno ve un antes y un después. Claro, la mejoría de esa persona, porque es alienante el tema de sudar de más, ¿verdad? Porque la persona... Le inhibe al paciente. Le inhibe. Ya, fantástico. Bueno, entonces ya sabemos, hemos aprendido hiperhidrosis y se opera en nuestro país, está cubierto por los seguros, también en los hospitales públicos. Entonces, si vos estás con ese problema, pare de sufrir, ¿verdad? Está la solución, doctor. Gracias. Bueno, doctor, le queremos agradecer su presencia en el programa. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de otros temas que tengan que ver con la cirugía de tórax. Muy amable. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.